Cordial saludo. El tema general que a continuación profundizaremos es la teoría crítica, desde la comprensión de las bases epistemológicas, teóricas y metodológicas de la teoría crítica, en especial en los ámbitos educativos y culturales. A continuación, haré mi recorrido presentando unas diapositivas y argumentando. La historia transforma al hombre y a los sucesos a nivel individual o colectivo. Llevan a tener expectativas diferentes del mundo. No es fácil mantenerse de pie en algunas épocas de la historia, pero es necesario cambiar las formas de pensar, actuar y tomar decisiones. Esto pasa en la teoría crítica iniciada en la Escuela de Frankfurt, donde el segundo directo era Max Hockenberg sobre la teoría crítica de la sociedad, donde los tres autores judíos son los pioneros: Hockenberg, Adorno y Marcuse. Después de Karl y Marx, una gran cantidad de trabajos sobre teoría, sobre crítica de la razón, o para precisar más, sobre distintos tipos de razonamiento, crítica de la razón instrumental de Hockenberg, permiten reconocer la influencia de esta escuela en todos los campos sociales, históricos, educativos, políticos, entre otros. Un ejemplo de ello es la teoría crítica de la educación. Es una derivación directa de Frankfurt y sus teóricos. Parte de algo que me gusta expresar es la comunicación, base fundamental de la interacción humana. Es a partir de este medio cómo las personas pueden intercambiar ideas, formular interrogantes, crear nuevos conceptos, textualizar sus acontecimientos positivos y negativos, recalcar las necesidades y comienza a indagar cómo serían las cosas si cambiaran o mejoraran o se transformaran. Algunos de los representantes, como Adorno, Hockenberg, Marcuse, Benjamin y Habermas, fueron pensadores que compartieron una aproximación teórica de carácter crítico y un pensamiento social progresista. Debido a los tiempos de convivencia con nazis, urgió el propósito de recordar la necesidad de expresión en las personas, plantear una educación para todos los miembros de la sociedad, una inclusión, que no solo participaran los más acaudalados, y en los temas sociales, pues el pueblo tenía derecho a intervenir comunicándose con las personas de alto rango, manifestando sus necesidades o que iban en contra del positivismo en ocasiones bajo el dogma católico que quería limitar a los demás con intereses del poder sobre la colectividad. En mi opinión, uno de los aspectos más importantes con los que la Escuela de Frankfurt contribuyó al pensamiento filosófico y en las ciencias sociales del siglo XX fue el énfasis colocado en el carácter crítico de la teoría, recuperando la perspectiva de la teoría marxiana que se proponía contribuir a la construcción de una sociedad más justa. Es así como en 1930 la Escuela de Frankfurt quiso también abrir los ojos a los hombres mediante la crítica, para con la praxis hacerlos transformar sus vidas, aniquilando las relaciones sociales y económicas inhumanas en un mundo que, como el moderno capitalismo altamente industrializado y con el ascenso de los movimientos autoritarios y fascistas, parecían estar muy por debajo de lo que prometían las ideas de los filósofos. Es entonces el rechazo de la actitud cientista ingenua del positivismo como comprometida con el orden existente, uno de los aportes epistemológicos más valiosos que realizará la Escuela de Frankfurt. Teoría crítica de la educación, cuyo principal objetivo es precisamente teorizar desde una forma de pensamiento crítico el fenómeno educativo. Teoría crítica de la educación como reflexiones y racionamientos teóricos educativos que toman los conceptos y los análisis de la teoría crítica, elaborada por la Escuela de Frankfurt, con tal de entender, pues, de comprender y explicar distintos aspectos de la educación como un fenómeno social.
enfoque más académico, más cientificista y explicativo. La teoría crítica se expone radicalmente a la idea de teoría pura, que supone una separación entre el sujeto que contempla y la verdad contemplada. Hockenberg, fundador ideológico de la Escuela de Frankfurt, enfocando hacia un socialismo humanista inclinado a la filosofía social, enemigo del autoritarismo en cualquiera de sus formas. Estuvo en proceso histórico importante durante el final de los nazis, quienes ejercían el poder, la forma arbitraria sobre Alemania. Quizás este escenario contribuyó a una de las teorías más importantes, la teoría crítica, introducida por Max Hockenberg en el año de 1938. Hockenberg, teoría pura que supone la separación entre el sujeto que contempla la verdad contemplada e insiste en un conocimiento que está mediado por la experiencia y praxis concreta de una época, que con los intereses que existen en ella. Marcus contiene la interesante categoría de progreso, mismas que en su modo ilustrado o capitalista, lo que cuenta como progresivo a nivel histórico y político, aquí no es el mero perfeccionamiento formal de la técnica y las prácticas administrativas, sino sencillamente la extinción de dinámicas sociales de crueldad y opresión que todo proceso civilizatorio implica. Adorno. En efecto, lo que propone su teoría filosófica es un método de crítica permanente a los valores hegemónicos de la modernidad. Para ello, realiza una recuperación de la dialéctica hegeliana, aunque siguiendo a Marx, lo hace en clave materialista. Adorno destaca que la negatividad es inherente, o lo que es lo mismo, ¿no? En este contexto critica la plena identidad entre el objeto y el concepto, que es el disuelto de una generalidad mítica que se asemeja a una naturaleza. El intelecto del sujeto debía ser el encargado de llevar a cabo este proceso de emancipación y progreso. Y para ello solo se requería pues, del control de la naturaleza y de esa esclavización de las criaturas. En este marco que surge y se desarrolla la técnica del saber del poder, encargado de la explotación del trabajo y desde luego pues, del dominio integral de la naturaleza. Habermas, como vimos en la obra crítica, tiene un proceso epistemológico central, pues no se detiene en la crítica del positivismo, sino que este es el punto de partida para que su pensamiento crítico revele la situación problemática que la ciencia y la técnica generan al invadir su interés técnico, las dimensiones humanas en la sociedad. Problemática en la que hemos aludido reiteradamente en nuestros encuentros. Habermas nos habla de las ciencias formales, ya sabemos como matemáticas, lógica, teoría general del sistema, e intenta descubrir y reproducir estructuras abstractas de tipo teórico, que moldean y reproducen regularidades encontradas en las ciencias fácticas. En las ciencias fácticas, pues allí se analizan los rechazos de la realidad a nuestras prácticas, el proceso humano de entender y formular en un circuito externo que necesita para comprobar estos datos que son empíricos. Habermas trata de reconstruir esta relación dialéctica dentro de la historia del pensamiento moderno y propone, mediante este diálogo reconstructivo, una teoría desde la praxis cotidiana. Estatuto teórico de la razón, de cómo la razón comunicativa o procedimental da a la especie humana una dependencia de unas condiciones contingentes de la interacción social y del estado de los procesos
del trabajo. La obra teórica arbemanciana es central para que las ciencias sociales se liberen de esa tutela, por decirlo, obstaculizante de la metodología empírico-analista del positivismo y que asuman ese carácter de ciencias hermenéuticas y dialécticas. Solo así podrán realizar la contribución central, que es el pensamiento crítico, que requiere de ellas de trasladar el peso del interés práctico y de la dimensión social a un equilibrio emancipatorio frente al interés técnico y la dimensión del trabajo. Bien. De esta manera concluyo con los objetivos específicos de esta disertación, y la cual pues nos lleva a comprender las ideas y las bases epistemológicas de la teoría crítica y sus reflexiones sobre la ciencia y la realidad. Reflexionar sobre el papel de la cultura en la conformidad de la sociedad. Analizar el papel de la educación como institución legitimadora y reguladora de la cultura y sociedad, además de los conceptos de pedagogía crítica y práctica pedagógica que pretenden dar cuenta de esta presentación y de esta disertación. Muchas gracias por su atención.